Hola mundo educativo, mi nombre es Norma Puebla y yo les voy a hablar sobre la EPOC como enfermedad sistémica. Entonces tenemos que dentro de las consecuencias sistémicas en el EPOC encontramos las manifestaciones extrapulmonares. Estas manifestaciones extrapulmonares se representan en difusión de músculos periféricos, anormalidades nutricionales, pérdida de peso e inflamación sistémica. En la difusión de los músculos esqueléticos hay anormalidades estructurales y metabólicas de estos, hay factores que determinan estas alteraciones y hay una relevancia clínica en las alteraciones de los músculos esqueléticos. Empecemos con las anormalidades funcionales y estructurales. Varios estudios reportan que hay una pérdida de fuerza y de resistencia en estos pacientes a nivel de los músculos periféricos, sobre todo en los músculos de miembros inferiores. Para poder entender esto, entonces empecemos con un poquito de fisiología. Tenemos que las fibras musculares pueden dividirse en dos tipos, el tipo 1 y tipo 2. La del tipo 1 es también llamada músculo rojo, que es una fibra de contracción lenta y sostenida, rica en capilares y mitocondrias y una actividad oxidativa que le da la propiedad de que sean resistentes a la fatiga. La del tipo 2 es también llamada músculo blanco y es una fibra de contracción rápida. Tiene una actividad glucolítica y tiene una poca densidad de capilares. Su característica es que son muy propensas a la fatiga. En los pacientes con EPOC hay un cambio de fibras tipo 1 a las tipo 2, sobre todo a las tipo B. ¿Qué pasa? Pues como ya acabé de decir, son más propensas a la fatiga. Por eso estos pacientes presentan disminución de esfuerzo, fatiga y debilidad de miembros inferiores. Otros estudios indican que hay una disminución de enzimas oxidativas como la acetato sintetasa y la beta-hidroxiacincoa deshidrogenasa. La acetato sintetasa es la que cataliza la reacción entre el oxaloacetato y la acetil-CoA en el ciclo de Krebs. La beta-hidroxiacincoa deshidrogenasa es la que cataliza la primera reacción que se da en la beta-oxidación de ácidos grasos. Los factores que determinan las alteraciones de los músculos esqueléticos son múltiples. Dentro de lo que encontramos el decondicionamiento, la hipoxia, la malnutrición, la inflamación sistémica y las drogas. En el decondicionamiento, entonces tenemos que en estos pacientes, pues obviamente la vida diaria se ve comprometida, aparte del compromiso pulmonar, porque ellos presentan una disnea de esfuerzo, la fatiga, la debilidad muscular. Esto lleva a un círculo vicioso porque presentan sedentarismo por esa debilidad muscular, el sedentarismo lleva a una inactividad física, la falta de entrenamiento. Por lo tanto, todo esto puede llevar a empeoramiento y presentación de otras patologías en estos pacientes. En la hipoxia encontramos que hay programas de rehabilitación respiratoria donde se ve una mejoría de la función muscular y la capacidad del ejercicio de estos pacientes mejoran mucho. ¿Qué pasa? Al parecer hay una alteración de los tejidos por una hipoxia tisular. Aparte de que haya una hipoxia sanguínea, también se presenta una hipoxia tisular por un trastorno de difusión entre los capilares y los tejidos. Y se presenta la difusión de los músculos esqueléticos. La malnutrición. Entonces tenemos que en la EPOC hay anormalidades nutricionales que afectan la síntesis de proteínas musculares y por lo tanto obviamente va a afectar la masa muscular. Va a haber una pérdida de masa libre de grasa que va a ser el principal factor de pérdida de peso en este tipo de pacientes. Inflamación sistémica. Entonces, estudios reportan que hay valores elevados de mediadores inflamatorios, como alteración del metabolismo del óxido nítrico, presencia de macrófagos y lesión tisular. Dentro de la relevancia clínica de las alteraciones de los músculos esqueléticos encontramos que pues obviamente la ventilación y el intercambio gaseoso es importante en el ejercicio intenso y
que hay estudios que demuestran que la importancia clínica, además del componente pulmonar que se ve afectado, hay un componente cardíaco que también se ve afectado. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues como ya sabemos, estos pacientes tienen alteraciones mecánicas inspiratorias. Esto lleva a grandes cambios de presión pleural, sobre todo cuando ellos hacen ejercicio, y lo que va a impedir que haya un buen retorno venoso hacia el corazón y que el corazón pues al final tenga una fracción de eyección menor y perfunda menos cantidad a los órganos y a los músculos, obviamente. Esto va a llevar a una disfunción de los músculos esqueléticos también. Anormalidades nutricionales y pérdida de peso. Bueno, se considera pérdida de peso significativa cuando es mayor de 5 a 10% de pérdida total en un paciente normal. Pero en el EPOC, estos pacientes pueden perder de 27 a 47% de su peso total en el año. Se ha hecho una clasificación de las anormalidades nutricionales en el EPOC. Entonces encontramos que en el primer punto está la caquexia con un índice de masa corporal menor a 21 y un índice de masa libre de grasa en hombres menor de 16 o en mujeres menor de 15. Semidepletados se consideran cuando tienen un índice de masa corporal menor de 21 y un índice de masa libre de grasa mayor o igual a 16 en hombres o mayor o igual de 15 en mujeres. La atrofia muscular se considera cuando tiene un índice de masa corporal mayor o igual a 21 y un índice de masa libre de grasa menor de 16 en hombres o menor de 15 en mujeres. Y sin alteraciones, pues obviamente un índice de masa corporal mayor o igual a 21 o un índice de masa libre de grasa mayor o igual a 16 en hombres o 15 en mujeres. Entonces, la pérdida de peso en los pacientes con EPOC es un mal pronóstico, independiente al volumen expiratorio forzado en un segundo. Porque se determinó que por debajo de 25 kilogramos por metro cuadrado en el índice de masa corporal aumenta el riesgo de mortalidad en este tipo de pacientes, aparte de este pues examen que se requiere en este tipo de pacientes. ¿Qué pasa? Tradicionalmente se dice que la ingesta calórica en este tipo de pacientes se ve disminuida por síntomas como disnea, fatiga y sensación de plenitud precoz, pero estos pacientes en general comen muy bien, es más, comen a veces más de lo normal y dejan de comer cuando empiezan sus exacerbaciones en el EPOC. Bueno, entonces se ha considerado que se ha dado por dos cosas la pérdida de peso en el EPOC, por un elevado costo ventilatorio y por la respuesta inflamatoria que puede disminuir en el apetito. ¿Qué pasa en el elevado costo ventilatorio? Pues hay un mayor consumo de oxígeno en los músculos respiratorios y en los músculos esqueléticos, lo que incrementa el gasto cardíaco porque pues, obviamente los músculos están recibiendo menos oxígeno y necesitan que los perfundan más para que les llegue mayor oxígeno. Y en la respuesta inflamatoria puede disminuir el apetito porque se produce una hormona como la leptina, que ya sabemos que es una hormona que disminuye el apetito, y la catexina, que es el factor de necrosis tumoral alta. Bueno, la inflamación sistémica, aparte de que se presentan las grandes concentraciones de neutrófilos y de interleuquinas como interleuquina 6, interleuquina 8 y factor de necrosis tumoral dentro del pulmón, también se han encontrado a nivel periférico este tipo de proteínas que pueden empeorar